Esta actividad es parte del ciclo de charlas Café de Libertad que ha organizado la Orden de la Merced en conjunto con la Asociación Cristiana Dirigentes de Empresa. Le damos muchas gracias a la Orden por invitarnos a participar. Hoy tenemos un gran expositor que es Fabián Agostini. Fabián es profesor de grado universitario, graduado de la Universidad Nacional de Cuyo, profesor de Historia. Actualmente es profesor adjunto por concurso de la Cátedra Historia Medieval en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional del Cuyo. Es vicepresidente de la Junta de Estudios Históricos de Mendoza, filial Maipú. Además, es profesor de Historia Argentina en el Instituto IMEI de acá de Maipú. Además, entre sus antecedentes encontramos que ha sido gerente de la Mutual Vitivinícola, fue director memorial de la bandera del Ejército de los Andes en el Ministerio de Cultura de Mendoza. Además, fue auditor y evaluador técnico de 52 institutos de nivel superior dependientes de la Dirección General de Escuelas. Además de dar múltiples charlas, hoy se encuentra con nosotros Fabián Agostini. Tengo un problema cuando lo invitan a uno y él saca de LinkedIn todos estos datos y yo ni me acordaba. Y aparte porque es un gran... nos ponen en unas expectativas complejas, ¿no? Muchas gracias por estar presente, muchas gracias por la invitación a ACRE, a la Orden de la Merced. En primer lugar, algunas aclaraciones. Esto del Café de la Libertad. Tomás me invita a dar esta charla y lo primero que hay que aclarar es que tamaño tema han buscado, el tema de la libertad. Podemos hablar de la libertad, sí, por supuesto. Y Tomás me dice, bueno, hablemos de la historia de la libertad. ¿Qué tema complejo? ¿Qué tema difícil? Sobre todo con este concepto tan complejo que es la libertad. Porque ¿qué es la libertad? ¿Cómo nos cuesta conceptualizar? Cuando uno dice, ¿ustedes saben qué es el tiempo? Sí, por supuesto. Se ha puesto muy feo allá afuera, o ya falta una hora para que me vaya a mi casa y termine de escuchar a este. Bueno, el tiempo es como que todos lo sabemos, pero si yo les digo, a ver, denme una definición de qué es el tiempo. Es como que uno empieza a buscar en la cabecita porque conceptualizar es difícil. Las palabras son difíciles. Y sobre todo esta, que es un metaconcepto, la libertad. Es la libertad útil, complejo. Mi libertad individual, es la libertad colectiva, la libertad de elegir un gobierno, la libertad de votar, o la libertad de hacer lo que se me da la gana sin que nadie me ponga ningún tipo de trabas, o la libertad de hacer lo que se debe. Bueno, es como complejo este tema de la libertad. Y Tomás me pone en otra complejidad que es explicar la libertad en la historia. Y entonces nosotros tenemos que empezar a decir que la libertad como la concebimos ahora no fue siempre de la misma manera. La libertad en el concepto actual no existía en la antigüedad. Hoy hablamos de una libertad prácticamente absoluta. No quiero que nadie me ponga ningún tipo de traba en mi accionar. Quiero elegir, quiero cambiar, quiero cantar, reír, vestirme, votar y moverme libremente, porque esa es lo que hoy concebimos como la libertad absoluta. Pero no fue así en la historia de la humanidad. Primero que vamos a decir que para ser libre, primero hay que ser un ser humano, hay que ser un hombre, como decían los antiguos. Para ser hombre hay que ser libre, necesariamente. Esa es la concepción primera, es la que nos diferencia de los animales. El libre es aquel que de alguna manera se le va a desprender de ese concepto animal para poder relacionarse con el otro. Si yo no me relaciono con el otro, no hay libertad. No hay libertad en la soledad. Como el náufrago que era Robinson Crusoe, que tiene que inventar a Viernes, o en el náufrago de Tom Ham, que tiene que inventar a Wilson. La libertad en la soledad no es con el otro, porque somos necesariamente
como decían los griegos, animales políticos, decía, pero el son político somos animales sociales, necesariamente necesitamos estar con el otro. La libertad es necesariamente de los seres humanos. Se te va a complicar pasarme la próxima diapositiva. Bueno, vamos a explicar algunas cositas. Bueno, ¿y la libertad? Esto es lo que dice el diccionario, dice la facultad natural que tiene el hombre, dice de obrar de una manera u otra, o de no obrar. Obrar o tener la libertad de no hacerlo, por lo que es responsable de sus actos. Acá introduce el tema de la responsabilidad. Pero esto es lo que dice la RAE, esto es lo que dice la Real Academia. Y la libertad lo empezamos a ver desde los comienzos de la humanidad, desde que estos primeros hombres, cazadores, recolectores, de alguna manera, en un momento se dieron cuenta que de esa plantita que habían recolectado se había caído una semillita, y cuando llovió había surgido una plantita, y es lo que los historiadores llaman la revolución neolítica. Yo me puedo quedar en un lugar, puedo hacer mi casa, y se puso al lado otra casa, y empezamos a tener aldeas, y cuando ya somos muchos empiezan los problemas. Esa libertad que teníamos de andar de un lugar a otro cazando o recolectando se empieza a coartar, porque necesito estar con el otro, y cuando hay mucho empiezan los problemas, tenemos que normar, tenemos que arreglar. Aparece el jefe de la tribu, de la aldea, y ya empieza a progresar esta humanidad de alguna manera, y me doy cuenta que necesariamente necesito del otro para tener el agua, para regar mis cultivos. Por eso es esta revolución neolítica, la agricultura, que me permite quedarme en un lugar. Y entonces surge el Estado, y surge el jefe, y surge lo que de alguna manera es la división del trabajo. Aquellos que tienen que trabajar en la agricultura para alimentar a muchos. Bueno, por ahí estamos. Aquellos que tienen que, de alguna manera, poner manos a la obra en la tierra para alimentar al resto. Y después, ¿qué va a pasar? Va a venir otros que van a querer nuestro lugar, porque te pusiste justo al lado del río, ese es mi lugar. Y empiezan los conflictos, y empieza la guerra, y empieza ¿qué? Y empezamos a hacer esta división del trabajo. Tenemos que alimentar a otros que no van a trabajar, sino que van a ser ¿quién? Bueno, la religión, el sacerdote, de los primeros pueblos, de los primeros imperios, de los sumerios, los acadios, los babilónicos, los asirios. ¿Y surge quién? Aquel que me va a defender, el jefe supremo, el autócrata, al cual yo le entrego mi libertad para poder ser defendido. Esa libertad empieza de alguna manera a ser cercenada. Hay alguien que está ahí arriba, vamos a ver, que es el que me permite, de alguna manera, como en el Antiguo Oriente, a partir de que hacemos estos famosos sigurat, y este hombre particular que lo llevan en esa tarima al cual yo le he depositado mi libertad. En el Antiguo Oriente el único libre era el jefe, era el supremo de la libertad. El resto estábamos sometidos porque habíamos entregado una parte de nuestra libertad en orden a que nos protejan, en orden a estar en el conjunto, en orden a poder tener agua para el cultivo, en orden a poder tener puentes, poder tener acequias, y poder tener la posibilidad de estar en una sociedad. Entonces entregamos la libertad a uno en particular. Pero estos pueblos van a ir evolucionando, estos pueblos que son eminentemente guerreros. La guerra es la actividad diaria de todos los días. Hasta que van a surgir este pueblo tan importante que son los griegos. Este pueblo tan importante que son los griegos, que además de ser guerreros, atenienses, espartanos, hacer del arte de la guerra otra cuestión, va a ir surgiendo el pensamiento, el ocio que me permite la contemplación, los filósofos que buscar el porqué de las cosas, de dónde vengo, hacia dónde voy, preguntarme como se pregunta un niño de 4 años, ¿no? Que son los grandes filósofos. Nosotros hemos perdido la capacidad de asombro. Y entonces, esos son
este pueblo tan importante que empieza con la sabiduría por la sabiduría misma, el filos de Sofía, el amor a la sabiduría. ¿Y por qué quiero saber? Bueno, porque quiero saber. Y empiezan a preguntarse distintas cuestiones. Y ahí surge esta comunidad política que es la polis, de ahí viene la política, la politeia, la ciudad, donde todo se hace ahí adentro. El griego es libre en la ciudad, el griego es libre en la plaza pública, en esa plaza pública donde está necesariamente con el otro. La libertad de los griegos es la de la ciudad. No es una libertad individual particular, es una libertad política. El griego está en la plaza pública y decide quién es el que va a tomar las distintas magistraturas. Es el que decide para dónde va el curso de la ciudad. Es el que decide si se hace o no se hace la guerra. No existen las libertades individuales en el sentido moderno. Todos, de alguna manera, son libres en la químitas. Son libres en esa ciudad, en la polis, son libres allá adentro. No existe la libertad de la familia, no existe la intimidad. Todo se hace en la plaza pública. El griego, entonces, es libre en esa ciudad, es libre con el otro, es libre en la comunidad política. Pero todos son libres, solamente los ciudadanos, que son hijos de. Los hijos de los ciudadanos, que son los que tienen las libertades políticas, son los que son libres. Pero para que exista este ocio, para que existan los filósofos, para que exista la posibilidad del pensamiento, para que exista la posibilidad de yo estar todo el día en la plaza decidiendo mi destino político, alguien tiene que trabajar. Eso van a ser los esclavos. Entonces, grandes hombres que van a ser monstruos del pensamiento como Sócrates, Platón e incluso el mismo Aristóteles, con su tremendo pensamiento, Aristóteles va a justificar la esclavitud y va a decir que de alguna manera es una cuestión del destino, del azar, de la fortuna. Ellos nacimos hijos de los buenos padres y otros no. Entonces hace una justificación teórica de la esclavitud. Después va a aparecer Cicerón y va a aparecer Séneca, y ¿qué va a decir? No, vamos a cuestionar a este grande de la filosofía, a este grande del pensamiento, y va a decir, no hay diferencias entre hombres, todos los hombres son iguales de la virtud, y a partir de ahí se produce una distinción importante. Pero los griegos en esa ciudad-estado tenían ese tipo de libertad, es lo que se llama la libertad de los antiguos, de alguna manera. Entonces tenemos un grupo en particular que son ciudadanos, otro grupo que son esclavos. ¿Cómo hacemos para que esa esclavitud, que es la privación total de la libertad, porque está puesta mi voluntad en manos de otro, que cambie? ¿Cómo va a cambiar esto? Bueno, a partir de que entendemos que existe una forma distinta de dignidad. ¿Esta dignidad de qué es? Que todos venimos desde Adán, que tenemos un Padre común, que tenemos un Dios en común. Ahí empieza a cambiar el sentido de esta dignidad, que todos de alguna manera son hijos de este Adán y de esta Eva, son los hijos de Dios, pero únicamente para el pueblo elegido. El pueblo elegido, primer monoteísmo de la historia, recordemos que todos acá creen en muchos dioses, y acá tenemos el primer monoteísmo, que es Dios Padre, Yahvé, Jehová, lo vayamos llamando, ¿no? Este es el Dios de los israelitas, donde incluye un pacto, una religación con Dios. Estamos religados al Dios. De ahí viene la religión, de religare. Y entonces tenemos este pacto, pero que empieza a ser de alguna manera en el Antiguo Testamento muy exclusivo del pueblo israelita. Mucha tela para cortar de acá, pero vamos a ver. Y hasta que tenemos la nueva alianza, la del Nuevo Testamento, donde aparece Jesús de Nazaret, donde aparece Cristo, el Hijo de Dios, y aparece una nueva forma de libertad, de alguna manera. ¿Por qué? Porque ya no es solamente del pueblo judío, hebreo, israelita, sino que la dignidad
empieza de alguna manera a expandirse. A partir de la figura de Cristo, la historia se parte en dos. Desde la crueldad de la guerra es una actividad de todos los días, a una nueva forma de ver las cosas, a la introducción de un elemento importante que es el de la misericordia, el de poner la otra mejilla, el de determinada paz y el de la dignidad de los hijos de Dios expansiva a los otros. Y acá, en este momento, Jesús dice que, de alguna manera, Él es el camino, la verdad y la vida. Y la libertad, de alguna manera, empezaba a tener otras características diferentes. Características diferentes porque, de alguna manera, esta libertad tenía que ver con un deber ser particular que quedaba el cristianismo en un momento de la historia. Hoy nosotros hablamos del año 0, pero es el momento de la Pax Romana. Los romanos, que de alguna manera habían venido una monarquía, habían pasado una república con distintas magistraturas y habían empezado a tener una visión distinta de la política, de los ciudadanos. En un momento ¿quién eran los que tenían los derechos políticos? Los hijos de los buenos padres, los pater, los patricios. Por otro lado estaban los plebeyos que no tenían derechos políticos, pero que de alguna manera empiezan a transformarse y la república empiezan a tener derechos políticos. Ahí se llega a la Pax Romana con Augusto, el famoso emperador del 27 a.C., y empieza un nuevo momento de la historia. Es el momento donde Roma ha conquistado casi todo ese mundo conocido. Y ese Jesús de Nazaret que ha muerto en la cruz y que aparentemente estaba vencido, sus apóstoles, y todo lo que ustedes ya conocen, así que no vamos a ahondar en el tema, de a poquito, en silencio de las catacumbas, con esa nueva fuerza transformadora, empieza el cristianismo junto con este imperio romano de una más. Con este nuevo imperio que son los romanos, a comenzar a transformar también este concepto de la libertad de la romanidad junto con el cristianismo. ¿Por qué? Porque acá ya no es la ciudad-estado de los griegos que ha caído en desgracia, y una nueva concepción, que es la de los romanos. Los romanos ya no son únicamente los atenienses o los espartanos, ya no es únicamente los hebreos o los israelitas, es un mundo cosmopolita. Es un mundo donde los romanos han ido por la conquista y van a ir conquistando todo el imperio, a expandir a partir de, sobre todo, emperadores como son Constantino y Teodosio, edicto de Tesalónica, edicto de Milán. Primero, la tolerancia hacia el cristianismo, y después con Teodosio, convertido el cristianismo en la religión oficial del imperio. Ahí se acaba de producir un nuevo elemento fundamental en la historia de la humanidad. Cristianismo más el imperio romano, que había hecho las calzadas necesarias, los edificios necesarios y la simbología necesaria para que el cristianismo se expandiera. Tenemos ahí un nuevo pacto, de alguna manera. ¿Quién es el encargado? Este apóstol de los gentiles, que ustedes lo conocen, es San Pablo. San Pablo es el gran artífice, de alguna manera, este romano convertido, el que empieza la expansión de este cristianismo hasta la conversión de los romanos. Pero los romanos también van a tener un gran inconveniente, van a tener un gran problema de la corrupción de los emperadores, que habían perdido esa posibilidad de la guerra, que se habían abandonado a los lujos, al placer, que habían sido envueltos en esa trampa de su propia libertad. Y a partir de esa corrupción de los emperadores romanos viene un nuevo pueblo con nueva fuerza, los bárbaros. Estos bárbaros que en 476 van a hacer caer el imperio romano de Occidente, la romanidad como tal parece que cae, pero que va a continuar en esta nueva sangre joven, en estos germanos, esta gran cantidad de pueblo que hace una migración importantísima, hacen caer al imperio romano, pero van a tomar que las instituciones, y en ese caos tremendo va a aparecer una figura congregadora, la figura del obispo.
el obispo como líder que de alguna manera se va a hacer cargo de ligar las instituciones anteriores con esta nueva situación que se da, los reinos romano-germánicos. Y ahí van a aparecer distintos pueblos que se van a ir conquistando unos con otros hasta que uno de esos pueblos, que son de los francos, merovingios y carolingios, hasta la figura de Carlomagno, y una iglesia y un imperio que empiezan a caminar de alguna manera juntos. Estamos en la Edad Media, estamos en un momento importante donde el monacato occidental cristiano y los distintos monjes van a ir llevando este espíritu de la cristiandad en una confusión que se había dado entre el imperio y el cristianismo, que va a llevar a lo que se llamó la caída de las investiduras, a un momento importante de la historia, que es el momento de la cristiandad, donde absolutamente todo está imbuido de la religión. Y tenemos 1000 años, de alguna manera, de este periodo importante de nuestra historia, que muchas veces es llamado la Edad Oscura, la edad que prácticamente no hizo nada por la humanidad. Fueron 1000 años donde ocurrieron muchísimas cosas importantísimas que después los filósofos de ilustración se van a encargar de denostar. El hombre medieval es un hombre particular. ¿Tiene libertad el hombre medieval con todo aquello que nos han dicho? Bueno, el hombre medieval no tiene libertad, pero tiene libertades. El hombre medieval, de alguna manera, se siente parte de la comunidad. El hombre medieval tiene un encuentro entre el señor y el vasallo. Han hecho un juramento sinalagmático, un juramento que de alguna manera los liga hasta que se muera uno de los dos. Es un juramento que de alguna manera es un juramento religioso, es un juramento que se hace sobre las reliquias. El hombre medieval está ligado en la comunidad, está ligado en una congregación, está congregado, se siente parte del feudo, se siente parte del reino, se siente parte de una comunidad de oficios, se siente parte de algo. No tiene la libertad, pero tiene las libertades. Contra esto, en el Renacimiento, que es la siguiente etapa que nos sigue, yo iba hablando y dale con más. Vamos. Ahí estamos con los medievales. Bueno, vamos con la que sigue. Y en la Edad Media, que va a terminar en el siglo XV con el descubrimiento de América, donde los hombres descubrimos que existe un continente ahí en el medio, que nos va a cambiar la mentalidad, no son los únicos. Europa no es el ombligo del mundo, y empieza esto que es el Renacimiento. Dios nos estaba de alguna manera coartando la libertad. No queremos un hombre nuevo. No queremos más el artista que pinta anónimamente. No queremos más aquel que está subido a la cúpula y pinta solito sin que nadie sepa. ¿Qué es lo que quiere el hombre moderno? Quiere ser auténtico. El hombre moderno, de alguna manera, quiere pasar del anonimato a la fama, quiere el prestigio, quiere su firma, quiere ser reconocido, quiere salirse de esa comunidad para de alguna manera ganar la individualidad. Quiere la belleza, quiere el bien, quiere los griegos. El Renacimiento es nuevamente ese hombre puesto en la cima de absolutamente todo. Y a partir de ese renacimiento, de esa búsqueda de la belleza, de esa búsqueda de uno mismo, no queremos más esa iglesia que nos subyuga, que nos pone cadena, que no nos deja la libertad, que nos hace perder el anonimato. Ese hombre va a empezar a cambiar de alguna manera este mundo. Eso es el hombre moderno, con una cantidad de filósofos importantes. Quédate ahí, volvete a la tele. Espera que tenemos rato de... No, pero no importa, vamos, quédate ahí. Vamos ahí. Y en esta edad moderna, ¿qué va a surgir? Bueno, va a surgir otras libertades importantes, pero también otras cadenas. Hemos terminado con la edad feudal, hemos terminado con esos ejércitos particulares, ahora tenemos grandes ejércitos al favor de una monarquía, de la monarquía absoluta. En esa monarquía absoluta, el rey ha recibido el poder de Dios. Pero esa monarquía absoluta que ha recibido el poder de Dios no siempre actúa en consecuencia
a eso que de alguna manera proclama. La libertad está totalmente cercenada, la libertad la tiene el rey. Hubo reyes buenos, hubo reyes malos, como en todo el momento de la humanidad. Y acá tenemos la monarquía absoluta y van apareciendo distintos hombres que empiezan a renegar de lo anterior. Ya no es Dios en el centro, sino que es el hombre en el centro. Dice teocentrismo a este antropocentrismo, el hombre en el centro de todo. Y empezamos a hablar de un contrato que nos saca de ese estado de naturaleza, y en ese estado de naturaleza ahora tenemos un contrato. ¿Por qué es necesario el contrato? Porque en el estado de naturaleza, donde vivimos de alguna manera como el salvaje, necesitamos un contrato para que alguien nos proteja, para que no matemos entre nosotros, para tener la norma. Y ahí empieza, a partir de estas individualidades, a surgir que el tema de los derechos. Tengo el derecho a la vida, tengo el derecho a la libertad y tengo el derecho a la propiedad. Contra aquello que antes tenía este hombre, que era el señor feudal, ahora yo tengo derecho a la propiedad. Y van surgiendo distintos filósofos. Esta charla podría haber sido un poco de la historia de las ideas, pero meternos en cada uno de estos sería un tema muy aburrido y muy filosófico, puede ser. Pero bueno, tenemos a Descartes, tenemos a Locke, que van a ir hablando justamente de este contrato, de esta necesidad de los derechos, de esta necesidad del hombre puesto en el medio. Es la ilustración que habla de qué? De la preponderancia de la razón. Por la razón vamos a llegar a la felicidad, por un progreso indefinido. Tenemos descubrimientos, tenemos cosas importantes y el hombre va a llegar a ser feliz en algún momento y va a llegar a ser libre, ¿no? Bueno, y después tenemos otros, a partir en este mismo momento que empieza a gestarse un movimiento particular que va a ser el futuro liberalismo, y ya buscamos que una división de poderes. Estamos en contra de esta monarquía absoluta. Tenemos un poder ejecutivo, legislativo, un judicial como Montesquieu, un Voltaire que empieza a renegar de alguna manera de la religión, y un Rousseau que de alguna manera, tomando las ideas de Locke, habla otra vez de este buen salvaje, de este hombre que necesariamente necesita del contrato social para poder vivir. Hay una exaltación de la individualidad, de las voluntades, de la razón, del progreso indefinido y de la ciencia. Vamos a ver qué sigue. Estas ideas de los ilustrados nos van a llevar a ¿qué? A la Revolución Francesa, 1789, estos estados, donde el tercer estado está pidiendo reivindicaciones. Ha surgido un nuevo sujeto social, el burgués, el comerciante, aquel que de alguna manera tiene los recursos. Y cuando yo tengo plata, empiezo a pedir de alguna manera derechos políticos. Esto es lo que va a llevar a la Revolución Francesa. Por ahí hablamos que la Revolución Francesa fue una revolución que le hizo el pueblo. El pueblo, como la Revolución de Mayo, era un convidado de piedra. Quienes hacen la Revolución Francesa es justamente la burguesía, que está buscando reivindicaciones. Esta Revolución Francesa que hoy es ampliamente considerada con la libertad, la igualdad, la fraternidad, seamos libres, la fraternidad entre todos los hombres y la igualdad entre todos, realmente va a durar muy poquitito, porque ahí mismo en la misma Francia va a aparecer Napoleón Bonaparte. Este Napoleón que de alguna manera se va a valer de toda la demografía importante que tiene Francia para empezar con un imperio que empieza a conquistar casi toda Europa, que va a ir contra ¿quién? Contra el gran enemigo marítimo que es Inglaterra, mientras él es el hegemón terrestre, aquel que tiene todos los soldados de infantería, va a ir luchando contra aquel imperio que es el que le hace frente. Y de alguna manera esta Revolución Francesa va a tener un quiebre con la figura de Napoleón Bonaparte. Vamos a ver el siguiente. Esta Revolución Francesa que habíamos tenido, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de la libertad, de la igualdad, etcétera, etcétera, que bueno, fue haciendo mella en el mundo, de a poquito, como el agua que va buscando su lugar, interrumpida por los imperios, por los nacionalismos, nuevas figuras como Kant, como Hegel, que hablan de la importancia de la libertad, aunque dicen
Es importantísima la libertad, pero no sabemos si la podemos conseguir. Estas contradicciones que se dan y este Napoleón y estos nacionalismos que se van a ir dando. Y un nuevo elemento importante que va a ocurrir después de la Revolución Francesa es la Revolución Industrial. Esta Revolución Industrial, a partir de la invención de la máquina de vapor, que va a ir cambiando las relaciones de producción, que va a ir cambiando la forma en que los humanos nos relacionamos, la forma en que, de alguna manera, ese agricultor tiene que trasladarse al campo con las fábricas, con los inventos, con la locomotora, con la producción, que antes tenía que ser manufacturada y ahora es industrializada. Y entonces empiezan los grandes inventos. Esto del progreso indefinido, esto de que con la ciencia vamos a llegar a lograr nuestra felicidad. Y a partir de ahí, ¿qué va a ir surgiendo? Grandes beneficios, pero también grandes inconvenientes. Eso es lo que nosotros observamos ahí, que es la explotación del hombre por el hombre, que es la maximización del beneficio, que es la necesidad del capital, que es la necesidad, de alguna manera, de conseguir la riqueza en el menor costo posible. Y como decía Mafalda en algún momento, nadie más una fortuna si no echa harina de los demás, ¿no? Y a partir de esa harina de los demás es que surge la cuestión social. Aquellos que empiezan, que se trasladaron a esos campesinos, que se trasladan a los grandes cinturones industriales, a las ciudades, que empiezan a estar en la miseria y la pobreza, porque hay unos que les va muy bien y otros que no les va tan bien, ¿no? Esto que hablamos de la distribución de la riqueza. Entonces estas nuevas libertades que va pidiendo el hombre, estas apariencias de felicidad, estas apariencias de progreso, en realidad no están distribuidas de la misma manera. Y aparece la cuestión obrera y otros pensadores importantes, y otros pensadores, como por ejemplo va a ser Marx, que va a decir: la libertad individual que han buscado los ilustrados, el liberalismo y el capitalismo, en realidad aliena al hombre. Lo que buscamos es la libertad colectiva. La libertad que sirve es la libertad colectiva, no la libertad individual. Y entonces empieza a hablar de estas alienaciones y escribe las obras importantes que escribe Marx, con este marxismo, que de alguna manera va a ser un importante elemento durante el siglo XX. Marxismo, capitalismo, dos elementos que de alguna manera buscan la libertad a su modo, la del individuo, la del colectivo. Y esta lucha entre las distintas formas de ver la libertad, cada una busca su felicidad desde el lugar donde se para. Una lo busca desde el individuo sin ningún tipo de trabas, el individuo que puede comerciar, el individuo que puede asociarse, el individuo que busca la maximización de sus recursos, donde las leyes de la oferta y la demanda me tienen que permitir desarrollar la economía, ese liberalismo y ese capitalismo. Y por otro lado, alguien que dice: no, eso genera grandes inconvenientes, genera pobreza, genera exclusión, todos tenemos que ser iguales y repartir todos en partes iguales. Y entonces empiezan los grandes inconvenientes. Y de alguna manera, ¿cuál es mi mérito si todos somos exactamente iguales? Entonces empieza a tener cuestionamientos esa figura, y durante todo el siglo XX lo que hemos tenido es básicamente, a partir de la revolución bolchevique de 1917, estas dos grandes ideas que se van a disputar en el mundo. Y ya llegamos al siglo XX, y ese progreso indefinido, esa ciencia que nos iba a llevar a la felicidad, finalmente nos provoca los grandes horrores de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde lo que va a ocurrir es que estas ideas entran en crisis. La ciencia nos lleva al progreso, pero también nos lleva a la destrucción. Y entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial van a ir surgiendo estos totalitarismos. El hombre, el líder, que de alguna manera se vuelve a poner como el autocrator de los primeros imperios. Y el resto, que de alguna manera también resigna parte de su libertad para formar parte de ese colectivo.
son las distintas ideas que han tenido la lucha durante el siglo XX. Y así entre filosofías, y así entre reivindicaciones, y así entre revoluciones, hemos ido construyendo la libertad de alguna manera hasta el día de hoy. Eso más o menos un raconto histórico de cómo se ha ido trabajando las instituciones, las posibilidades de la libertad política. Ahora, quería poner a lo mejor otros libertadores, porque en la búsqueda de la libertad siempre hay alguien que de alguna manera nos va a coartar esa libertad. Queremos ser libres como individuos, pero también queremos ser libres como Estado-nación, como pueblo independiente. También queremos ser libres como pueblos, y hay otro tipo de cadenas a la libertad que son la esclavitud. Y acá les traía este ejemplo que ustedes han conocido, ¿no? Otros libertadores, como San Pedro Nolasco, que no les voy a contar la historia porque ustedes ya se la conocen, pero que de alguna manera es una libertad buscada con un sentido ético. Yo me pongo en el lugar del otro. El hombre moderno busca la libertad propia, busca que nadie le ponga ningún tipo de trabas, busca que nadie le ponga nada en el camino, pero todo es para mí mismo, es para mi yo, para mi ombligo. La figura de Pedro Nolasco es una figura importantísima, escandalosa para hoy, ¿no? ¿Quién va y se pone en el lugar del otro? ¿Quién entrega su fortuna si todos queremos incrementar la nuestra? Hay una libertad que está puesta en el otro, es la libertad distinta, es la libertad del cristianismo, que entiende que las cadenas no son externas, sino que las cadenas pueden ser interiores. Y hay esa liberación de todos estos hombres en pro de una relación con aquel que entiende que es el que los hace libres. Otro ejemplo que yo puse de los libertadores es el de Juana de Arco, que ahí en el medio, entre el paso de la edad medieval y la edad moderna, la famosa guerra de los 100 años, entre ingleses y franceses, por una cuestión feudal, va a terminar Inglaterra prácticamente dominando toda Francia hasta la aparición de esta jovencita, esta adolescente, la doncella de Orleans, en un momento que las mujeres no contaban en la guerra, eran todos hombres, vestidos con sus armaduras, con sus caballos, que daban miedo, con sus espadas afiladas. La doncella de Orleans, en un momento, a partir de que, de una visión divina, logra hacerse cargo de los ejércitos y liberar a Francia. Bueno, por eso le va a costar ser quemada en la hoguera, ¿no? Es otro tipo de libertadores. Dale una más. Y hay muchos libertadores. Por ejemplo, la figura de Nelson Mandela, particularísima, ¿no? Que por sus búsquedas de libertad, por sus búsquedas de libertades políticas, es ingresado en la cárcel. Y estuvo durante muchísimo tiempo agarrado de los barrotes, con una figura muy particular, con una forma de ver la libertad y de ver la política distinta, con gestos importantes que demuestran la liberación interna de la persona. Cuando él era el presidente, se sienta con gente y mira a una persona que está enfrente y dice: por favor, mandalo a llamar al que está enfrente, que quiero que venga a almorzar conmigo. Y lo manda a buscar a ese señor, que no se pudo negar porque era el presidente de la nación. Lo sienta enfrente y esta persona empieza a temblar y a comer. No levantó la cara del plato, termina, saluda y se va. Y otra persona le pregunta: ¿qué? Pobre hombre, estaba enfermo. ¿Por qué? Le dice: ¿no vio cómo temblaba? No, es porque está enfermo. Se acuerda cuando él era el jefe de la cárcel y le orinó la cabeza. Él se había liberado ¿de qué? Del rencor, porque perfectamente puede haber hecho lo que quiera con ese hombre en un estado de venganza. Es otro tipo de liberación. El que se autoliberó para de alguna manera, sin rencores, poder hacer bien al bien común, porque de alguna manera esa es la política, no el ascenso social, no mi beneficio, no mi ombligo, no mi fortuna, sino yo en la política para solucionar el problema por 5 generaciones. Y yo lo voy a poner a José de San Martín también como otro de los
de los libertadores. Mientras todos buscaban hacer imperio a partir de las armas el que nosotros tuvimos acá como gobernador intendente de Cuyo, lo que vino a ser era algo importante, es la persona que entendía que debía conocerse a sí mismo, aquella persona que tenía muy claras los ideales de la libertad. San Martín decía, seamos libres, que lo demás no importa nada. Y entonces hoy muchos autores lo critican, no, porque pasa que San Martín la abandonó a su mujer, se fue a hacer la guerra, y no, y la verdad que no sé si fue buen padre o no fue buen padre, este 24 de agosto, porque el hombre que había hecho, había antepuesto a su voluntad, a sus deseos lícitos de su familia, de haber sido un gran guerrero reconocido, a entregar su vida por una causa, la causa de la libertad del pueblo americano. Y llegó acá a la provincia de Mendoza, contagió por un liderazgo ético y efectivo, levantándose temprano, acostándose muy tarde, poniendo en jaque su vida y entregando la vida por una causa. Y una causa que también tenía elementos importantes, porque es el que el 5 de enero de 1817 bendice la bandera del Ejército de los Andes y además le entrega el bastón de mando a la Virgen del Carmen. Y llevaba 7 altares y lo hacía rezar de alguna manera a esos soldados. Tenía una visión trascendente de esa política, porque acá fue un político consumado, y tenía una visión trascendente de la libertad. Podría haber sido un emperador, él prefirió ser un libertador, por eso tiene tantos monumentos a nivel. Y llegamos acá y nosotros decimos, bueno, después de todo lo que hemos hecho, somos libres, ¿no? Hemos recorrido una cosa, empecé por el 10.000 a.C. Esta cuestión de ir y de volver y que la libertad, y que me diga tu libertad. ¿Somos realmente libres? Es la pregunta. Ahora vamos con una más. Dice que la libertad es una dimensión esencial de la dignidad humana. Eso está claro, ¿no? Es una dimensión esencial de la dignidad humana. Sin embargo, en el mundo de la materia, siempre habrá fuerzas externas que la limiten nuestra libertad de acción. ¿Seremos alguna vez completamente libres? ¿Sirvió de alguna manera los accionares de los filósofos, de las guerras, de las muertes, de las conquistas de la libertad, del progreso indefinido, de la razón, etcétera, etcétera, para que seamos realmente libres? ¿Es el hombre moderno, la mujer moderna, las personas modernas, somos realmente libres? Dale con una más. Estas son de alguna manera las libertades modernas. Que nadie me moleste en mi accionar. Yo quiero hacer lo que quiero. Si quiero comer como, si no quiero comer no como. Si quiero vestirme de alguna manera me visto y si no de otra. Si quiero votar voto. Y está fantástico. Pero fuimos conquistando libertades para cada vez encadenarnos más. Porque de alguna manera los modernos hemos ido abandonando el sentido de la libertad, que es, yo tengo la libertad para hacer lo que debo hacer, porque mi libertad termina donde comienza la libertad del otro. Y hoy hemos hecho un absoluto de la libertad, que nadie impida mi libertad. Quiero romper todas las cadenas. Y ya soy libre, por lo tanto tengo libertad de pensamiento. ¿Tenemos libertad de pensamiento? ¿Tenemos pensamiento original o está impuesto desde afuera? ¿Está impuesto por la televisión? ¿Está impuesto por la radio? Yo soy libre, por lo tanto me visto como quiera. ¿Te vestís como quieras o vestís de acuerdo a la moda? ¿O te la imponen desde afuera? Yo soy libre, por lo tanto tengo las posibilidades de votar. Y elijo a quien quiero. ¿A quien quiero o a quien te dice el establishment? Porque te ponen a fulano y a sultano. ¿Y el resto qué? Cuando vamos a votar, no decimos, bueno, voy a votar el mal menor. Entonces esas libertades son libertades engañosas. La libertad de qué? De estar encadenado a qué? Todo el día con el TikTok, todo el día con el Instagram,
las nuevas libertades quedaron encadenadas al aparatito. Soy libre para estar encadenado. Y en esos encadenamientos, en esa búsqueda inmensa de la libertad absoluta, que no lo vamos a conseguir nunca, porque el alma humana es insaciable, como el pocito en la arena que hacemos en la playa, y lo queremos llenar, y lo queremos llenar, y lo queremos llenar. Porque aparece otro elemento que es el alma humana. ¿Existe el alma humana o no? ¿Habrá algo trascendente o nos morimos y nos comemos los gusanos? Pero el hombre moderno perdió las esperanzas, porque de alguna manera no cree, no sabe en qué creer, porque se desligó de esa ligazón que tenía. Y cuando me desligo, soy completamente libre. ¿Para qué? Y soy completamente libre. ¿Para qué? Entonces empiezan las enfermedades modernas, la depresión, la ansiedad, el síndrome de Burnout. Estoy agobiado porque necesito trabajar 25 horas para tener el auto, para irme de vacaciones, para comprarme la ropa, para etcétera, 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 porque el consumo ingresa, entonces nos sacamos las ataduras anteriores y cada vez somos más esclavos. Y acá surge anda preparando. ¿Cómo? Anda preparando. Y acá surge la libertad interior. Puse una mujer acá porque vengo diciendo el hombre. Pero porque de alguna manera eso es lo que dicen las fuentes, ¿no? La libertad del hombre, todos los autores hablan del hombre. En una cuestión de que ahí estábamos todos incluidos, ¿no? Pero bueno, ahora por respeto a las nuevas formas, los hombres y las mujeres, las personas. O como quieran. Ahí lo tenemos. Bueno, entonces ahora vamos a hablar que independientemente de estas libertades externas que hemos buscado, ¿se murió? Parece. Bueno, canto, entonces yo voy a hacer una guitarra y voy a cantar porque canta capela. ¿Qué habrá pasado ahí? El proyecto. A ver. Bueno, en esta última parte hice un videíto para no aburrirlos, pero vamos a ver si lo puedo proyectar. Ahí estamos. Salite de ahí. Sí, salite de la presentación y andate al. Ahí estamos. Todavía no lo pongas, Ahí estamos. Bueno, y entonces introducimos este término que es el de la libertad interior. Porque la libertad no está afuera. La libertad está dentro de cada uno, porque ahí es donde verdaderamente tenemos la libertad de pensamiento, la libertad de acción. Era como los esclavos en la época del cristianismo en la Edad Media. Independientemente que alguien nos pusiera cadenas externas, nadie podía ponernos cadenas internas. Nuestro corazón, nuestra alma, nuestra cabeza, porque entendíamos que nuestra libertad pasaba por otro lado. A ver. A esta última como una realidad exterior dependiente de las... Y a ver si puedes atrasar. No veo ahí. Pero un poquito más atrás. Ahí estamos. Libertad interior. Un error fundamental relativo a la noción de la libertad es considerar a esta última como una realidad exterior dependiente de las circunstancias y no una realidad ante todo interior. Existe algo muy obvio, pero que nos cuesta mucho comprender, y es que de las circunstancias externas mayor será la evidencia de que todavía no somos verdaderamente libres. En
Estabas dentro de mí y yo fuera, y fuera te andaba buscando. Con mucha frecuencia tenemos la impresión de que lo que limita nuestra libertad son las circunstancias que lo rodean, las normas impuestas por la sociedad, las obligaciones de todo tipo que los demás hacen recaer sobre nosotros, tal o cual limitación que disminuye nuestras posibilidades físicas, nuestra salud, etc. Por lo tanto, para hallar nuestra libertad sería preciso eliminar estas ataduras y obstáculos. Cuando nos sentimos prácticamente asfixiados por las circunstancias que nos rodean, nos volvemos en contra de las instituciones o de las personas que son aparentemente su causa. Cuánto resentimiento hemos alimentado en nuestra vida contra todo que no es de nuestro agrado y nos impide ser lo libre que desearíamos. Este modo de ver las cosas encierra parte de verdad. A veces hay limitaciones que es preciso remediar, barreras que hay que salvar para conquistar la libertad, pero que contienen también buena parte de engaño que deberíamos desenmascarar, so pena de no gustar jamás de la verdadera libertad. Incluso cuando desapareciera de nuestras vidas todo aquello que entendemos va contra nuestra libertad, no habría ninguna garantía que se eliminarían esos elementos que van contra nuestra libertad. Cuando superamos los límites, siempre aparecen otros detrás. De ahí el riesgo de detenerse en la situación descrita, mantenerse inmerso en un proceso sin fin, en una aparente insatisfacción. Nunca dejaremos de tropezar con obstáculos dolorosos. De algunos de ellos podemos liberarnos, pero solo para toparnos con otros más firmes. Las leyes de la física, los límites de la naturaleza humana o los de la vida en sociedad. Es esencial que cada uno de nosotros descubra que incluso en las circunstancias externas más adversas dispone en su interior de un espacio de libertad que nadie puede arrebatarnos, porque Dios es su fuente y su garantía. Sin este descubrimiento nos pasaremos la vida agobiados y no llegaremos a gozar nunca de la auténtica felicidad. La persona conquista su libertad interior en la medida en que su fe, su esperanza y su amor se fortalecen en él. Las virtudes teologales constituyen el núcleo de la vida espiritual. La libertad interior es sobre todas las cosas libertad de la dictadura del yo. El ego que choca con todo lo que le disgusta y busca con desesperación apropiarse de todo aquello que codicia. Aprender a hallar lo esencial y dejar de preocuparse por lo superfluo brinda un contento profundo, sobre el cual no tienen efecto la fantasía del yo. Y la persona que experimenta este contento tiene un tesoro en la palma de su mano. Ser libre entonces significa romper los lazos de las aflicciones que nublan la mente. Significa poner mi vida y mi voluntad al cuidado de Dios, en lugar de ponerlas al hábito de la confusión mental. Si un marinero pierde el timón, deja que las velas flameen en el viento, que la embarcación derive hacia donde las corrientes la llevan. Esto no se llama libertad, se llama estar a la deriva. Libertad, en este caso, significa tomar el timón y navegar hacia el destino elegido.
tomar el timón de nuestra vida, porque solo la verdad nos hará libres. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.